eres un peregrino experimentado y estás descontento con la comercialización y masificación que sufre el Camino de Santiago en Galicia, quería contarte de una alternativa que puede ofrecerte una experiencia similar en espíritu y que ya existe hoy día en todo nivel excepto en nombre. Esto es Aventuras a Pie de Página, soy Esteban, su guía de hoy, y en este video les voy a hablar de lo que se puede bautizar como el Camino de Oviedo. Primero cabe aclarar que es una idea propia. No es algo promocionado por las asociaciones de amigos del camino, ni por el gobierno de Asturias, ni por nadie más. Y tenemos claro que esta idea no es de interés ni una posibilidad para todo el mundo. Según nuestra visión, la comunidad peregrina está dividida en dos grandes grupos. Un grupo mayoritario que piensa que es muy importante la experiencia de llegar a Santiago, y un segundo grupo minoritario, del cual no hay estadísticas precisas, que piensa que lo importante es disfrutar de la experiencia de la caminata y no llegar a un sitio específico. Este video va dirigido a este segundo grupo y más particularmente a aquellos peregrinos que viven lejos, ya sea dentro o fuera de España, por razones que veremos luego. El Camino de Oviedo es una propuesta de hacer de la ciudad de Oviedo el destino final del peregrinaje. Para ello utilizaría la vasta red del Camino de Santiago y sus albergues, para que se pueda llegar caminando desde todas partes hasta la capital de Asturias. Esto no supone un gran cambio en los caminos que vienen del este, ya que Santiago y Oviedo quedan en la misma dirección. El Camino del Norte pasa directamente por Oviedo, mientras que todos los peregrinos que transitan por el Camino Francés y el Camino Olvidado deberían desviarse por el Camino de San Salvador. No obstante, sí representa un cambio mayor para los peregrinos que vienen del sur. Para ellos significaría caminar en dirección contraria algunos días. Ejemplo, los que hacen la Vía de la Plata, al llegar a Astorga, deberían caminar 2 días en dirección León para tomar el Camino del Salvador, que está considerado como una extensión de la Vía de la Plata. Mientras que los peregrinos del Camino Portugués podrían mismo llegar a Santiago y continuar a Oviedo transitando por el Camino Primitivo o por el Camino del Norte en dirección contraria, o bien tomar un desvío fuera de camino unos días bordeando el río Miño hasta Ourense y luego un segundo desvío hasta Monforte de Lemos para caminar al revés por el Camino de Invierno. Durante estos días fuera de camino sería necesario pasar noches en hostales y hoteles. Se podría analizar en detalle en un futuro video si lo solicitan en los comentarios. Para los curiosos en esta idea, cabe remarcar que ambas ciudades tienen un sorprendente número de similaridades. Son de origen medieval, son capitales de región, tienen muy buena comunicación con el resto de España y con el resto de Europa, con trenes, buses y aeropuerto internacional, son puntos de unión de varios caminos y eran destinos de una peregrinación medieval. Y hasta otorgan un certificado propio. Además, existen ciertas similaridades entre el Camino Francés y el Camino de San Salvador que podríamos destacar para los que quisieran vivir una experiencia parecida, como un cruz de ferro, un osebreiro, un monte de gozo y una plaza del Obradoiro. Además, una vez concluido el peregrinaje oficial, también hay opciones para continuar caminando. La primera es hacer el peregrinaje a Covadonga. Y la segunda, continuando con los paralelismos, se podría ir caminando hasta el Cabo de Peñas, que sería una suerte de un Finisterre asturiano. Esta caminata requiere de 2 días, donde el primer día se camina hasta Avilés por el camino al norte y el segundo día desde Avilés hasta el Cabo por fuera del camino oficial. Más allá de todas las similitudes, cabe aclarar que Oviedo no es Santiago y los caminos hasta ambas ciudades son distintos. Primero, como destino, Oviedo es hermosísima y encantadora, pero Santiago es única. Santiago es más monumental y hasta se podría decir más mágica. Pero, por otro lado, si comparamos los últimos días de caminata para llegar a ambos destinos, el camino de San Salvador y el del norte en su llegada a Oviedo son considerablemente más bonitos que los caminos que llegan a Santiago. Particularmente el del Salvador, al que calificaría como el más bonito de todos los caminos, por sus hermosísimos paisajes y por su falta de masificación. Lamentablemente no es todo color de rosa, tiene aspectos negativos importantes, como la falta de infraestructura y la alta dificultad del camino. Y es importante hacer énfasis en los aspectos negativos porque no podría soportar ni a peregrinos novatos, ni a peregrinos sin condición física, ni a grandes volúmenes de personas. El Camino de Oviedo puede ser una opción interesante para peregrinos experimentados que ya vivieron lo que es llegar a Santiago y les importa poco repetir esa experiencia.
También sería para peregrinos que vivan muy lejos, ya sea dentro o fuera de España, y que les resulta muy útil acabar el camino cerca de un aeropuerto internacional y que necesitan más que un bus o un tren para volver a sus casas. Así como para peregrinos que estén enojados con la masificación del camino y del destrato en Galicia, y que deseen hacerlo como forma de protesta. Y por último, para los peregrinos que han hecho muchos caminos y que quieran vivir una experiencia distinta. Además de las razones anteriores, otra razón para elegirlo es que el interés y la popularización de esta alternativa ayudaría a estimular la construcción de los albergues faltantes en los caminos cercanos, como el Camino Lebaniego y el Camino Olvidado. Para acabar el video, les queremos contar nuestra experiencia. Tuvimos la oportunidad de hacer este camino en agosto de 2022, desde el puerto de Soport en Francia. Para los que tengan curiosidad, hicimos un playlist con los videos. Y la verdad que personalmente terminé disfrutando más la llegada a Oviedo que todas las llegadas a Santiago. Si lo tuviera que describir en pocas palabras, diría que es genuino como el camino inglés, pero bonito como cruzar los Pirineos. Un abrazo a todos y buen camino.